buenos días para todos. Les doy la bienvenida a uno de los últimos webinars de la Academia Pirani en este 2023. Sean todos bienvenidos. Para mí es un gusto estar nuevamente hoy aquí con ustedes como anfitriona de este espacio de conocimiento en el que junto a diferentes expertos profundizamos y conocemos más sobre diferentes temas de interés del mundo de la gestión de riesgos. Hoy vamos a estar conociendo más sobre un tema que es la gestión de riesgos aduaneros y para ello hoy me acompaña Jorge Alberto Moreno, quien nos va a estar contando un poco más sobre cómo podemos incorporar buenas prácticas de la norma ISO 31001 en las operaciones de importación y exportación de mercancías. Jorge Alberto es experto en la gestión de riesgos aduaneros, está certificado como auditor de riesgos y ha desempeñado destacados cargos en México. Además, Jorge es autor de 12 obras sobre riesgos de operaciones de comercio exterior y aduanas y actualmente realiza diagnósticos en gestión de riesgos aduaneros en diferentes organizaciones. Jorge, bienvenido, un gusto tenerte hoy aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación a Pirani y sean todos bienvenidos a esta plática sobre gestión de riesgos aduaneros. Sí, como decía Mónica, el llevar lo que implica la ISO 31000 a las operaciones de importación y exportación de mercancías. Y pedimos disculpas, Jorge tuvo un inconveniente con la cámara, no le está funcionando, entonces lastimosamente no vamos a poder verlo, pero les aseguramos que la presentación que ha preparado es de mucho valor para ustedes y van a poder aprender muchísimo sobre este tema. Muchísimas gracias, Jorge, y obviamente agradezco a todos los asistentes que se están conectando en esta mañana para aprender sobre este tema tan interesante. Por aquí veo que nos acompañan desde Colombia, también vi de Costa Rica, México. Sean todos muy bienvenidos y esperamos entonces que todo este contenido sea de mucho provecho para todos ustedes. Antes de comenzar entonces con el tema que nos va a presentar Jorge, les voy a hacer un par de invitaciones, como es habitual en estos webinars, es recordarles que en este momento estamos realizando nuestro estudio de gestión de riesgos 2024. Durante esta semana vamos a estar cerrando nuestra encuesta, así que muy invitados que si todavía no han respondido esta encuesta, lo puedan hacer. Quienes lo hagan van a poder recibir en enero los resultados de este estudio en el que no solo van a poder conocer cuáles son esos riesgos que van a enfrentar las empresas de Latinoamérica, sino además van a poder conocer buenas prácticas y recomendaciones junto a diferentes expertos para enfrentar y gestionar de una mejor manera estos riesgos a los que nos vamos a ver enfrentados el próximo año. Así que muy invitados, si todavía no lo han hecho, a que puedan responder la encuesta de nuestro estudio 2024. En un momentico por el chat les voy a compartir el enlace para que lo puedan hacer. Segundo, contarles a los que no saben que en Pirani ahora tenemos un plan free. Sí, tenemos un plan en el que ustedes van a poder crear su cuenta gratis en Pirani y van a poder gestionar sus riesgos de una manera muy simple y eficiente. En este plan van a poder escoger uno de los sistemas de gestión que tenemos. Tenemos ORM para riesgos operativos, AML para riesgos LAF, también tenemos compliance para cumplimiento normativo y por supuesto ISM para riesgos de seguridad de la información y ciberseguridad. Escogen uno de estos sistemas y van a poder, entre otras cosas, identificar procesos, identificar los riesgos, evaluarlos, también definir los controles y otras funcionalidades. Así que si todavía no han creado su cuenta en nuestro plan free, muy invitados a que lo hagan para que puedan comenzar a gestionar los riesgos de su empresa de una manera mucho más simple y eficiente. Por el chat también les voy a dejar el link para que lo puedan hacer. Y tercero, recordarles que tenemos la comunidad Pirani, un espacio que creamos para que entre todos podamos compartir temas de interés sobre el mundo de la gestión de riesgos, resolver dudas, también estar enterados sobre los diferentes eventos que suceden en nuestra región. Así que si aún no hacen parte de esta comunidad, los invito a que se unan por el chat. En un momento también les voy a dejar este link para que puedan unirse y disfrutar de todo lo que tenemos para ustedes en este espacio de conocimiento.
Por ahora, entonces eso es todo de mi parte. Le doy la palabra a Jorge para que nos cuente cuál va a ser esa agenda que vamos a desarrollar y por supuesto, Jorge, puedas comenzar entonces con esta exposición que has preparado y tienes para compartir hoy con toda la comunidad Pirani. Adelante, Jorge, y nuevamente muchas gracias por acompañarnos hoy. Perfecto. Bien, gracias. Una disculpa por el tema de la cámara. Vamos a dar inicio con la agenda que hemos preparado para el día de hoy. Primero vamos a analizar la operación aduanera como un proceso. Hay un antes, hay un durante y hay un después del despacho de mercancías. Vamos a conocer lo que hemos denominado el despacho aduanero resiliente. ¿Qué significa hacer un despacho, preparar mis operaciones de importación y exportación de mercancías de manera resiliente? Vamos a revisar la taxonomía de los riesgos de las operaciones de importación y exportación de mercancías. Hemos escuchado allá afuera el concepto de compliance aduanero. Es algo que ha estado de moda aquí en México, pero es correcto, será correcto decir compliance aduanero, llevar la parte de aduanas, de importación y exportación al tema de compliance, lo vamos a revisar. Y ya para cerrar, vamos a platicar de la gestión de riesgos aduaneros y algunas recomendaciones sobre la metodología de la gestión de riesgos de la ISO 31000 y la continuidad de las operaciones a mis operaciones de importación y exportación. Es decir, estamos llevando las mejores prácticas, las buenas prácticas que me recomienda la ISO 31000 en toda su metodología para las operaciones de importación y exportación. Bien, en esta diapositiva, ¿qué diferencia hay entre lo que les pasó a los dinosaurios con su extinción y estas empresas? Ambos desaparecieron, ambos dejaron de existir en la faz de la Tierra. ¿Qué fue lo que falló? ¿Qué fue lo que dejaron de hacer? ¿Qué fue lo que no hicieron estas empresas? Bien, primero, comencemos. En México existen casi 180,000 empresas activas en un padrón de importadores. Para que tú puedas importar en México, requieres de un registro, si me permites denominarlo de esa manera. Es decir, de un padrón de importadores. Esto se lleva ante el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, pero además hay un padrón de importadores específicos. Esto es para determinado tipo de mercancía, como puede ser aluminio, acero, textiles, entre otros. También en México existe un padrón de exportadores sectorial. Es decir, si tú quieres exportar, por ejemplo, tequila, necesitas de un registro ante la autoridad. Entonces, en nuestro país existen estos tres diferentes padrones para poder llevar a cabo operaciones de comercio exterior. Partimos de un padrón de importadores general, un padrón de importadores de sectores específicos que los encontramos en las reglas generales de comercio exterior para 2023. Se conoce como anexo 10. Y finalmente un padrón de exportadores sectorial. Una de las características del comercio exterior es la complejidad. La operación aduanera es compleja y tiene que ver con su marco normativo. Por ejemplo, en México hablamos de 190 reglas que administra, que maneja la Secretaría de Economía. Aunado a esto, existen más de 520 reglas que publica el Servicio de Administración Tributaria. Pero aunado a esto, existen más de 50 diferentes ordenamientos que tienen que ver con las operaciones de comercio exterior y aduanas en México. Esto se reparte en un gran pastel, ¿sí? Donde hablamos de más de 9 millones de pedimentos al año. No son más de 9 millones de operaciones, hablamos de más de 9 millones de pedimentos al año. Un pedimento puede incorporar de una a más de 10, 100 operaciones cuando hablamos de pedimentos consolidados, ¿sí? Pero estamos hablando de más de 9 millones de pedimentos al año que se hacen por las 50 aduanas y que realizan actualmente más de 800 agentes aduanales en nuestro país. Para entender la operación aduanera, tenemos que comprender que hablamos de un proceso. No podemos pensar que la parte de importación y exportación de mercancías es algo meramente administrativo, porque no es así. El comercio exterior en México
tiene efectos y tiene riesgos de contagio fiscales y contables. Y no te lo digo porque soy contador, te lo digo porque la columna vertebral de las operaciones de comercio exterior, como lo puede ser una clasificación arancelaria, una identificación de un producto a través de un código numérico para poder facilitar las operaciones de importación y exportación, el tema del valor en aduana, el tema del origen, el tema de las contribuciones. Por supuesto que son características que tienen que ver con los registros contables y la parte fiscal de una empresa. Entonces, tengo que entender que las operaciones de importación y exportación de mercancías son un proceso. Es decir, hay un antes, hay una serie de actividades que yo debo de considerar antes de hacer una operación de importación y exportación de mercancías, como lo puede ser lo que acabo de mencionar, el padrón de importadores. Otra, hay un proceso y una serie de actividades durante. ¿Qué pasa cuando estoy en plataforma? ¿Qué pasa cuando estoy haciendo mi operación de importación y exportación ante la autoridad? ¿Qué eventos se pueden hacer? ¿Qué eventos se pueden suscitar derivados de mi operación de despacho? Y finalmente, hay un después de mi operación de importación y exportación de mercancías. No es que termine mi operación una vez que yo saco la mercancía de la aduana para poderla exportar o para poderla llevar a mi almacén. No, hay una serie de responsabilidades después del despacho. Es más, me atrevería a decir que la responsabilidad de una operación de comercio exterior en México tiene una vigencia después de que se hace la operación de 5 años después y puede llegar hasta 10 años después. ¿Ok? Entonces, por eso es importante que entendamos, ¿sí?, que es un proceso y que tiene efectos en la contabilidad y en la parte fiscal. Más adelante voy a profundizar un poquito en este tema. Ahora, ¿qué consecuencias, qué riesgos se pueden prever en este multiverso aduanero? En México, las multas por algún error, por alguna desviación, por alguna inconformidad, por la materialización de un riesgo, estamos hablando del 70 al 150% del valor de la mercancía. Esto es importante que lo tengamos muy presente. Ahora, también hay actualizaciones y recargos de esas multas. Puedes perder la mercancía o la autoridad puede retener la mercancía en algunas situaciones. Esto puede llevar también a un tema de defraudación fiscal. Y esto está tipificado por el Código Fiscal de la Federación de México. Esto me exige una pena corporal, es decir, cárcel. Entonces, fíjate cómo una operación de comercio exterior va de consecuencias, de impactos, que van desde la parte administrativa hasta la parte penal. Si continuamos con las consecuencias, podemos hablar de cancelaciones de registros, como lo puede ser el propio padrón de importadores. Hay más de 40 diferentes supuestos por los cuales la autoridad te puede suspender de ese padrón de importadores y muchos de ellos, déjame decirte, que tienen que ver con la parte contable y fiscal. Por ejemplo, que no presentes aviso de algún cambio de domicilio, que no presentes aviso de una apertura de un nuevo almacén. ¿En dónde tienes la mercancía? Es lo que le interesa a la autoridad. Otro caso puede ser que no actualices tu buzón tributario, el medio de contacto con el cual la autoridad está en comunicación constante con algún representante de la empresa. Otra es que no pagues los impuestos. El dejar de pagar, de determinar y pagar contribuciones es otra causal por las cuales pueden suspenderte el padrón de importadores. ¿Ok? Entonces, hablamos de cancelaciones de registros, de autorizaciones o algo más grave, que puede ser una cancelación o una suspensión de un programa para poder importar de manera temporal como empresa IMEX Maquiladora. O la otra también puede ser que te suspendan una certificación para no pagar IVA. Eso puede llevar a, como yo ponía el ejemplo con los dinosaurios, a que una empresa desaparezca. Y finalmente, una consecuencia, como ya lo comentaba, es la parte de penal, que es cárcel. Una operación de comercio exterior que puede derivar de un error, que puede derivar de una inconsistencia, que puede derivar de una mala asesoría, te puede llevar a el mayor impacto, que puede ser una pena corporal.
Si visualizamos un mapa de riesgos, considerando el contexto interno y el contexto externo, que es uno de los elementos de esta metodología que plantea la ISO 31000 para tener un mapa donde yo pueda visualizar todos mis riesgos, pues puedo tener riesgos financieros, riesgos estratégicos, riesgos fortuitos y riesgos operativos. En la parte de operación es donde se encuentran los riesgos de las operaciones de aduanas de importación y exportación de mercancías. También podemos platicar un poco el tema de transporte, pero aquí en esta parte, en este cuadrante, es donde se identifican las operaciones de comercio exterior y aduanas. Es importante que para mapear mis riesgos, yo considere la parte del contexto interno, es decir, mi estructura, el personal, la visión, la misión, la organización y las estrategias, los procesos críticos de mi empresa. Y también debo de considerar el contexto externo, aspectos financieros, políticos, que ahorita viene todo un alud en nuestro país por el tema de elecciones, la parte legal, la parte de los clientes, la parte de proveedores, el riesgo reputacional, que es de los riesgos más importantes que tenemos que considerar, sí, porque es de muy alto riesgo el que la imagen, la reputación de una empresa, de una persona, se ve afectada, así como algunos eventos sociales. ¿Ok? Entonces, yo debo de pensar, debo de asimilar que lo que yo hago en materia de comercio exterior y aduanas para mi empresa es estratégico. El área de comercio exterior y aduanas, el área que lleva a cabo las importaciones y exportaciones de mercancías, es estratégica. Y debe estar siempre buscando, ¿sí?, cómo hacer más ágil, cómo facilitar y cómo también salvaguardar las operaciones de importación y exportación de mercancías sin perder el control. Eso es muy importante. Yo debo de establecer controles. Cada uno desde nuestras trincheras sabemos qué riesgos, qué debilidades, qué vulnerabilidades, qué amenazas que se pueden materializar en un riesgo son aquellas a las que se puede ver inmersa mi operación de comercio exterior. Entonces, hay que tener especial cuidado con esto. Hay que asimilar que lo que hacemos en la parte de importación y exportación de mercancías es estratégica para la empresa. ¿Y por qué me atrevo a decir esto? Porque ¿cuánto viviría tu empresa si el día de mañana no puede hacer operaciones de comercio exterior? Si tu empresa se dedica a comercializar mercancía, a importar o exportar mercancía, ¿cuánto podría subsistir si no puede llevar a cabo su operación crítica? Entonces, más allá que la parte administrativa, ¿sí?, tenemos que considerar que la operación de comercio exterior tiene un impacto en la parte fiscal y contable de la empresa. Eso se conoce como riesgo de contagio. Pero además puede llegar a una situación penal, es decir, una situación de cárcel, de privación de la libertad. Entonces, por eso es importante esta balanza entre hacer más fluido, mucho más ágil, simplificar mi operación, buscar estrategias para agilizarlo, para disminuir costos, sin perder el control. Hay que lograr ese balance. Pero no perdamos de vista, sí, que más allá de una operación administrativa, lo que hacemos en la parte de importación y exportación tiene efectos en los registros contables y en la parte fiscal de una empresa. Simplemente, cuando hacemos una operación de importación, hacemos una deducción para efectos del impuesto sobre la renta. ¿A través de qué? A través de un pedimento. Un pedimento es un documento que se utiliza aquí en México para poder importar y exportar. En todo el mundo se utiliza un documento similar. En Estados Unidos, por ejemplo, se llama un entry summary. ¿Ok? Entonces, más allá de pensar que es una operación meramente administrativa, tenemos que asimilar, tenemos que interiorizar que lo que hacemos en importación y exportación de mercancías, en comercio exterior, tiene efectos en la parte contable, en la parte de los registros y en la parte fiscal de una empresa. Y que si se materializa una situación de riesgo, puede llegar no solamente a un tema de sanción, a un tema de multa, sino que puede llegar hasta un tema penal. Por eso la operación de comercio exterior es estratégica y es de alto riesgo.
Y aquí tenemos algunos ejemplos. Aquí podemos comparar la sanción administrativa con una sanción penal. Por ejemplo, en las operaciones de importación y exportación se puede dar desde un pago de lo indebido, que dejemos de pagar, ¿sí? O que hagamos un cálculo incorrecto de las contribuciones al comercio exterior, que nuestros archivos de comercio exterior estén incompletos, tengan errores o que no correspondan al RFC de la empresa. Otra, la materialización del pago de multas y recargos, errores en la información que pueda presentar ante la autoridad, que el origen de mi mercancía sea incorrecto. Hay una diferencia entre mercancía procedente y mercancía originaria. Y lamentablemente, con una experiencia de más de 30 años en tratados en México, pues siguen existiendo este tipo de errores. Sí, yo puedo traer mercancía que viene de la frontera de Estados Unidos, pero que no necesariamente es originaria de Estados Unidos. Puede ser originaria de China. El Made in China, por ejemplo. ¿Ok? Y lo que yo comentaba, la parte de la contabilidad aduanera, esos registros que viene de información que obtengo del pedimento que se presenta ante la autoridad. Ya comentaba la deducción para efectos de ICR, pero también hay un valor de la mercancía que se registra en almacén, que se registra en IVA acreditable, etcétera. Errores en el pedimento, lo que me exige una rectificación de los mismos. Ahora de este lado, aquí tenemos ya la parte que puede caer en una sanción penal, en un tema de cárcel para algunas situaciones. ¿Qué situaciones? Que se presenten documentos apócrifos, que no sean reales, que no tengan información objetiva, ¿sí? Una triangulación de operaciones, como la que acabo de comentar para efectos del origen de la mercancía. Evasión, que no se determine, que no se pague las contribuciones al comercio exterior de manera correcta. Que la mercancía se identifique de manera incorrecta. Y esto me permite evadir impuestos, me permite no cumplir con alguna regulación, con alguna licencia, con algún permiso, con alguna restricción no arancelaria. Casos de subvaluación. Yo puedo pensar que estoy ante el negocio de mi vida al querer importar tazas, por ejemplo, sí, más adelante voy a compartirte un caso, sí, de China, y me doy cuenta que me ocasiona una problemática muy fuerte. Ahorita te voy a compartir ese ejemplo. Lavado de dinero por operaciones de exportación, ¿sí? Estos son casos reales. Temas de contrabando, que mi mercancía se vea contaminada, que mi mercancía se materialice el riesgo de que pueda ser contaminada con contrabando, con dinero o hasta con personas. El incumplimiento de algún permiso, de alguna regulación, de alguna restricción para poder importar o exportar mercancía. Todos estos son casos que pueden pasar de una sanción penal a una situación, perdón, de una situación administrativa a una situación penal. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta porque las operaciones, hacer comercio exterior es de alto riesgo. Despacho aduanero. Despacho aduanero resiliente. ¿Qué significa tratar de incorporar que mis operaciones de importación y exportación de mercancías vayan incorporando el concepto de resiliente? Significa que mis operaciones tengan la capacidad de anticiparse, que yo me pueda anticipar. ¿A qué? Ante una situación disruptiva, es decir, que afecte el logro de los objetivos de la empresa. ¿Ok? Ahora, en este despacho no resiliente yo debo de considerar la gestión de riesgos. ¿Sí? Todo aquello que se puede materializar y que puede afectar los objetivos de mi empresa. En este despacho de no resiliente, yo debo de agregar la continuidad del negocio. Si mi operación se ve interrumpida, la reanudación, ¿sí? Y la mejora constante. La reanudación en el menor tiempo y con los mejores controles. Con estas características, yo puedo hacer que mi despacho aduanero se vuelva resiliente, que tenga la capacidad de reanudarse. Eso significa ser resiliente. ¿Ok? Entonces yo debo de ir incorporando en mis operaciones de importación estos elementos y poco a poco voy a lograr que mi despacho
tenga la capacidad de ser resiliente. ¿Cómo lo logro? Bueno, aquí te estoy compartiendo tres ISOs, las cuales a través de sus buenas prácticas y mejores prácticas de su metodología podemos llevar a mis operaciones de importación. Por supuesto, la ISO 31000 por excelencia en el tema de gestión de riesgos. La ISO 37301 para efectos del tema de cumplimiento, ¿sí? Todo aquello que la empresa se obliga u opta por cumplir. ¿Okay? El tema de cumplimiento, compliance. Y finalmente la ISO 22301 para efectos de resiliencia, la continuidad del negocio. Estas tres ISO enmarcadas en el ciclo Deming, es decir, de mejora continua. Yo debo de planear qué voy a hacer, mi contexto, el alcance, qué voy a hacer, como ya lo comentaba, ¿sí? Una verificación de mis operaciones a través de auditorías, a través de revisiones, a través de checklists, etcétera. Y finalmente, en este ciclo Deming de mejora continua, la actuación, ¿sí? Los reportes, ¿sí? La documentación a la alta dirección, a la alta gobernanza de una empresa y se vuelve un círculo virtuoso, ¿ok? Taxonomía de los riesgos. Aquí te estoy compartiendo en ese análisis de contexto interno y de contexto externo, aquello que pudieras considerar que pudiera afectar tus operaciones normales de importación y exportación. Es decir, aquello que puede representar una disrupción en tus operaciones de comercio exterior. Hablamos desde fenómenos naturales hidrometeorológicos, por ejemplo, un huracán, una inundación, una tormenta, y uno de los más importantes, no quiero decir de los más importantes, pero sí de los más significativos, fenómenos socioorganizativos que tienen que ver con la ciberseguridad que mencionaba hace un momento, Mónica. La ciberseguridad está catalogada, por ejemplo, como uno de los principales riesgos por los próximos 3 a 5 años. Y si a eso le agregamos el tema de inteligencia artificial, de blockchain, de Internet de las cosas, pues el riesgo se incrementa, el riesgo crece en el tema de ciberseguridad. Para ello existe la 27000, la ISO 27001 y 27005 que te recomiendo que revisemos. Otro fenómeno socioorganizativo que podemos considerar es el tema, por ejemplo, de delincuencia organizada, de extorsión, de secuestro, de robo de mercancías, de operaciones de contrabando. ¿Cómo mi mercancía se puede ver afectada? ¿Cómo le hago para evitar que mi mercancía se materialice el riesgo de contrabando? ¿Sí? Otra es la concentración de masas. Aquí en México se ha presentado mucho el tema de migración de personas, de cierre de puertos fronterizos, y esto por supuesto que afecta el libre flujo de mercancías. También tenemos que considerar fenómenos geológicos, sismos, actividades volcánicas, etcétera. Otros son fenómenos químicos que tienen que ver con fugas, con derrames de algún tipo de químicos. Recordemos que existen 9 clases de materiales peligrosos, entre ellos los productos químicos, lo que son los materiales radiactivos, los agentes bacteriológicos, entre otros. ¿Sí? Y en la parte de fenómenos sanitarios, el tema de epidemia, pandemia, sí, que acabamos de pasar por ella en todo el mundo. Aquí, importante, y es una recomendación, ¿qué fue lo que hicimos? ¿Cuál fue el reporte de lecciones aprendidas durante la pandemia para mitigar el riesgo en mis operaciones de comercio exterior? Yo te puedo decir ejemplos en el caso de México, por ejemplo, donde hubo empresas que se vieron afectadas porque se cerraban los puertos, porque el personal de las embarcaciones estaba enfermo, estaba en cuarentena, no podían bajar de las embarcaciones, no había contenedores, no había transporte. Había empresas que tuvieron que volar su mercancía a la frontera vía empresas charteras, ¿sí? A través de aviones particulares. Entonces, ¿qué fue lo que hice y cómo se vio afectada mi operación de comercio exterior durante el tema de la pandemia? Esto es importante que yo te recomiendo que lo tengamos en blanco y negro porque se nos olvida qué decisiones tomamos, cuánto nos costó, qué tiempo tardamos.
qué decisiones se tomaron. Eso es muy importante llevarlo a un documento en blanco y negro, ¿sí? Que podemos denominar como un reporte de lecciones aprendidas. El otro, en este tipo de fenómenos sanitario-ecológicos, también está el tema de bioterrorismo. Hay aduanas que están tipificadas por, o que son más susceptibles donde se pudiera llevar a cabo este tipo de operaciones. Por ejemplo, en México, en la aduana de Nogales, Sonora, con Nogales, Arizona, es el principal punto de exportación de frutas, de vegetales, verduras frescas hacia Estados Unidos. Estamos hablando de más de 100,000 operaciones al año, ¿sí? Donde se da este tipo de operaciones de exportación de mercancías, por lo cual es un punto vulnerable para un fenómeno sanitario ecológico como lo puede ser un evento bioterrorista, ¿ok? Y finalmente, un fenómeno astronómico. Y alguien me dirá, oye, pero un tema, Jorge, ¿debo de considerar el tema de un meteorito? Bueno, déjame compartirte que en el 2013, pues en el centro de Rusia se presentó una lluvia de meteoritos. Aquí lo interesante es que se vieron afectados pues casi 1,000 personas, ¿sí? Y ningún sistema de alerta identificó previamente su trayectoria. Entonces, no es pensar, no me va a pasar, porque te puede pasar, ¿sí? Una vez que yo tenga identificado desde mi trinchera qué riesgos, qué amenazas, qué vulnerabilidades pueden llevar a cabo un proceso de disrupción de mi operación, te vuelves parte de. Entonces, no seamos parte del riesgo, sino que implementemos controles, ¿ok? Y hace un momento comentaba la importancia de la inteligencia artificial en el tema de gestión de riesgos. Esto desde el punto de vista de la autoridad. Y no hablo de la autoridad aduanera en México, hablo de la autoridad aduanera en el mundo. En el mundo se está utilizando, se está ya implementando. La gran mayoría de los países que integran la Organización Mundial de Aduanas ya tienen planes por los próximos 3 años de implementar en sus operaciones de gestión de riesgos para los importadores, para los exportadores, inteligencia artificial, el Internet de las cosas y el blockchain. ¿Para qué? Para llevar a cabo un análisis predictivo. A través de la inteligencia artificial yo puedo identificar tendencias futuras. Cada cuando Mónica hace una operación de importación a Colombia, me lo puede dar la inteligencia artificial y me hace un análisis, me hace un perfil de riesgo, me hace una tendencia, ¿sí? Del origen, del valor, ¿sí? Del momento, con qué agente aduanal, por qué aduana, me da toda la información, es decir, me perfila la operación de Mónica. Y así puedo llevar a cabo actos de autoridad, ¿sí? De manera preventiva. La otra es que en el mundo ya se están utilizando certificados fitosanitarios electrónicos, además de el uso de certificados de origen también electrónicos, lo que se conoce como eFito y eCode. Entonces, vemos cómo poco a poco en todo el mundo la inteligencia artificial va a arropar también las operaciones de importación y exportación de mercancías. La otra es la identificación de clasificación arancelaria a través de inteligencia artificial. Esto me mitiga el riesgo. Ojo, no lo desaparece. No existe riesgo cero. Siempre hay un riesgo residual. Para eso es el fortalecimiento constante de mis controles. También a través de la inteligencia artificial y de blockchain se va a dar un aumento en la tipificación de declaración de origen falsa. Cuando se puede dar esa situación de confusión entre mercancía procedente y mercancía originaria o simplemente porque determinada empresa decidió llevar a cabo ese tipo de operación. Bueno, a través de la inteligencia artificial y sobre todo también de realidad virtual se puede identificar, ¿sí? Si la declaración de origen es falsa o si la mercancía es pirata, si la mercancía no es originaria. También a través de la inteligencia artificial en el tema de gestión de riesgos, pues se va a dar una mejora en esos perfiles de riesgo. Cuando hablamos de seguridad aduanera, no solamente es pensar en carga, también es en pasajeros. Todos hemos visto el programa de alerta aeropuerto y eso es una situación real en todos los aeropuertos del mundo, ¿ok?
A través de inteligencia artificial podemos identificar cuántas veces ha viajado Jonathan Barbosa, por ejemplo, a un país considerado alto riesgo. Cuando llega a México, Jonathan, se hace un operativo y se le dice, a ver, Jonathan, ¿es la primera vez que viaja a determinado país? Y me va a contestar Jonathan, sí, es la primera vez. Bueno, yo tengo información que usted ha viajado 3 veces en el año. Y Jonathan va a tener una reacción en su cara, en su cuerpo, va a empezar a sudar, se le va a secar la boca, me va a desviar la mirada, sí, se va a poner nervioso, puede empezar a tartamudear, sí. Esos son elementos, se llama demeanor, sí. Eso no lo puede controlar, su cuerpo habla por sí solo. Entonces, esos perfiles de identificación de riesgo se van a mejorar, se van a incrementar con el tema de la inteligencia artificial, ¿ok? También la elaboración de modelos a través de la interpretación de imágenes de rayos X. Hoy, una persona, un funcionario de aduanas en todo el mundo, maneja las máquinas de rayos X, de rayos gamma, para, a través de colorimetría, a través de imágenes, tomar una decisión si esa mercancía es acorde a la documentación. Si lo que yo estoy declarando es correcto, sí o no. Bueno, a través de la inteligencia artificial en materia de gestión de riesgos, se va a poder mejorar esos modelos. También se va a poder determinar la evasión total o parcial de contribuciones, el incremento de riesgos por envíos de mensajería, de paquetería, ¿sí? Es algo que ya se está dando en países, por supuesto, como Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, Jordania, sí, Costa de Marfil, entre otros países, ya están implementando, Italia, sí, este tipo de operaciones. En el mundo existe la figura del operador económico autorizado, lo que se conoce en Estados Unidos como CITIPAC. Bueno, a través de la inteligencia artificial en gestión de riesgos se va a poder hacer análisis avanzados de las operaciones de este tipo de empresa. Y finalmente, los derechos de propiedad intelectual para el pago de regalías. Recordemos que las regalías forman parte del valor en aduana de las mercancías, es decir, juegan para el tema de pago de contribuciones. Cuando no se determina de manera correcta el valor naval de las mercancías, pues hay una evasión de contribuciones. Esto se va a poder detectar a través de la inteligencia artificial. Estamos hablando que más de 80 países ya tienen considerado adoptar herramientas y gestión de la información a través de la inteligencia artificial. Entonces, es esto que tenemos que considerarlo porque hay países que señalan que en los próximos 3 años, en los próximos 5 años, pero la inteligencia artificial va a llegar sí o sí a nuestro país en las operaciones de comercio exterior, sí, en un mediano tiempo. Hay que considerar. Ahora, hemos hablado de riesgo, pero qué es riesgo? ¿Qué puedo entender por riesgo? Riesgo es una fórmula muy sencilla que te estoy compartiendo en pantalla, que es considerar la probabilidad, ¿sí?, que se pueda presentar, que se pueda materializar una situación que impacte los objetivos de la empresa, ¿sí? Y la otra es el impacto, la consecuencia. La multiplicación, el resultado de ambos elementos me da el riesgo, ¿sí? Es una formulita muy sencilla. Ahora, me gustaría aclarar que no te quedaras con la idea que un riesgo es algo negativo, es algo malo. La ISO 31010 señala que el riesgo es una oportunidad. ¿Oportunidad de qué? Oportunidad de mejorar. ¿Mejorar en qué? En mis operaciones de comercio exterior. ¿Sí? Más adelante te voy a mostrar algunos ejemplos. ¿Sí? Platicaba hace un momento de un ejemplo para la parte de subvaluación. Yo puedo pensar que estoy ante el negocio de mi vida porque voy y me encuentro unas tasas originarias y procedentes de China a un valor eh, que yo pienso que es real, ¿sí? Y importo un contenedor de 20, ¿sí?, completamente lleno de tasas originarias y procedentes de China. Yo declaro un valor. Sin embargo, la autoridad me dice, no, tú lo declaraste en 5 pesos, esta tasa procedente, originaria de China, y la autoridad te puede decir, de la revisión de mis operaciones y estadísticas en los últimos 3 meses, una tasa idéntica o similar no vale 5 pesos, vale 10 pesos. Por lo cual has omitido, ¿sí?, parcialmente contribuciones y viene una serie de sanciones.
que eso te lleva a un proceso de subvaluación de mercancías, lo cual es una causal de que te suspendan del paro de importadores. Entonces, ojo con ese tipo de situaciones porque podemos pensar que estamos ante una situación donde vamos a salir ganadores, pero si no revisamos la información, si no nos informamos, puede materializarse un riesgo. Compliance. ¿Es correcto señalar compliance aduanero? Allá afuera se dio una moda, por lo menos aquí en México, de hablar de compliance. Sí. Pero ¿qué debo entender por compliance? Primero, compliance es identificar, ¿sí?, todos aquellos riesgos operativos y legales a los que se enfrenta mi empresa. ¿Para qué? Para establecer prevención, para gestionar los riesgos. ¿Cómo gestiono los riesgos? A través de controles. Así es como lo define la World Compliance Association. Pero ahora, vayámonos al análisis. ¿Es correcto decir compliance aduanero? Sí. Desde mi perspectiva, no es del todo válido. Y te voy a decir por qué. Cuando hablamos de compliance aduanero, es un alcance limitado. El compliance para cualquier empresa es un concepto mucho más amplio. Es todo aquello a lo que se compromete u opta una empresa a cumplir. Hablamos desde aspectos legales, laborales, contables, fiscales, de medio ambiente, financieros, de relaciones con partes interesadas, etcétera. Todo eso es compliance. Entonces, cuando yo hablo únicamente de compliance aduanero, le estoy dando un alcance limitado. ¿Y qué estoy limitando? El análisis de riesgo, la valoración de aquellos riesgos, ¿sí?, a los cuales se puede enfrentar la empresa. Por eso, cuando hablamos de compliance aduanero, no es del todo correcto. ¿Y en qué me estoy basando? ¿Sí? En el propio contenido, ¿sí?, de la ISO 37301 en el punto 4.3. ¿Sí? Ahí habla del alcance que tiene que tener el compliance y es lo que señala que es un concepto mucho más general de todo aquello que una empresa quiere, ¿sí?, o está obligada a cumplir. ¿Ok? Entonces, si hablamos de compliance aduanero, de alguna manera estamos limitando el análisis de riesgo de toda la empresa. ¿Ok? Gestión de riesgos. La gestión de riesgos es un concepto mucho más amplio. Hablamos de la identificación, de aquello que puede vulnerar mi operación, de aquello que se puede materializar en un riesgo. Por supuesto, la gestión de riesgos incorpora el análisis de riesgo, que ya como te comentaba, ese es el resultado, ¿sí?, de la multiplicación, ¿sí?, que te compartía hace un momento. Y finalmente tenemos el tratamiento de riesgo. Estos tres elementos en esta formulita muy sencilla nos da la gestión de riesgos, que es lo que yo debo de implementar en mis operaciones de comercio exterior. No solamente es el análisis, no solamente es considerar sí, la probabilidad por el impacto, no, yo debo de considerar también sí, el tratamiento, los controles, sí, y más adelante voy a compartirte de qué tipo de controles estamos hablando. Este es el contenido de la ISO 31000-2018. Como ya comentábamos, hablamos de un contexto que incluye la parte interna y externa de una empresa, todos aquellos riesgos que se pueden materializar y que pueden afectar mi operación normal, los objetivos estratégicos de la empresa. Pero la parte crítica la encontramos aquí, en la evaluación del riesgo, en la identificación, en su análisis, como ya lo comentaba, y en la valoración, para llevar a cabo un tratamiento del riesgo. Es decir, ¿cómo lo voy a controlar? ¿Cómo voy a mitigar? ¿Cómo voy a disminuir esos riesgos? Puedo transferir los riesgos. Por ejemplo, cuando trabajamos con un agente aduanal, con una persona que me ayuda para llevar a cabo mis operaciones de importación y exportación de mercancías en México, pues estoy transfiriéndole el riesgo. Y aquí es importante el tema del contrato. ¿Ok? Y finalmente tengo la comunicación y consulta, sí, que debe ser constante con la alta dirección, con la gobernanza de la empresa y un seguimiento y revisión para la mejora continua a través de reportes de documentos de lecciones aprendidas. ¿Sí? Este es la ISO 31000 de manera general. ¿Sí? Ahora,
El implementar la ISO 31000 principalmente en mis operaciones de comercio exterior, lo que va a lograr, además de que puedas incorporar un despacho inteligente, un despacho resiliente, vamos a empezar a desarrollar un pensamiento base riesgos. Y esto va a fortalecer tu posición estratégica dentro de la empresa. Como área o como departamento de comercio, exterior y aduanas, vas a ir fortaleciendo esa posición estratégica que quizá no hemos explotado, que quizá no hemos asumido y que hay que integrarlo de esa forma. El área de comercio exterior y aduanas es un área estratégica dentro de la empresa. Por ejemplo, aquí está la primera parte, que es la identificación de riesgos. Tenemos vulnerabilidades, ¿sí? Una debilidad, o tenemos amenazas, aquello que se puede materializar, ¿sí? Por ejemplo, ¿existe o no un departamento de comercio exterior integrado con planes, con documentación, con políticas, con procedimientos? Sé qué hacer ante tal situación, cómo hacer, a quién dirigirme, por qué se puede materializar un riesgo. Eso tengo que tenerlo documentado, implementado, socializado y actualizado. ¿Ok? Otra es, como yo comentaba, una vulnerabilidad, el que no tengamos un contrato, por ejemplo, con un agente banal. Eso es ser parte del riesgo. Amenaza, ya lo comentaba, ¿sí? El tema de la ciberseguridad, un ciberataque que por lo menos en México, en nuestro país, se ha visto un incremento de este tipo de operaciones en las agencias aduanales, pero no solamente en agencias aduanales. Imagínate, te roban toda la información de los clientes, sino que también hablamos de ataques, ciberataques a empresas que administran anexos 24 para efectos de control de inventarios de mercancías de comercio exterior. Entonces, imagínate que pues te secuestran, te roban, ¿sí? Hacen uso de tu información, ¿sí? Llegan a pedir algún tipo de rescate económico, etcétera. Esto se está incrementando y con la inteligencia artificial, pues va a tener un impacto, sí, negativo este tipo de situaciones. Otra es que se pudiera dar una exportación de mercancía sin permiso, por ejemplo. Hay operaciones, hay algún tipo de mercancía, sobre todo mercancía que se conoce como de uso dual, es decir, aquella mercancía que puede ser utilizada con fines industriales, con fines de investigación, con fines económicos, con fines comerciales, pero que también puede ser desviada por entes no estatales. Hablamos, por ejemplo, de productos químicos de uso dual, hablamos de materiales radiactivos, hablamos de agentes biológicos y de explosivos combinados. Entonces, ojo con este tipo de situaciones porque se puede dar. Y es algo muy sencillo. Por ejemplo, eh, el jabón, el champú con el cual nos bañamos tiene un producto químico que, combinado con un oxicloruro de fósforo o un oxicloruro de azufre, se puede crear un arma química tóxica, por ejemplo. Y es un producto que se importa y se exporta con singular alegría en México. Entonces, ese tipo de mercancía requiere un permiso previo a la exportación. ¿Qué pasa si no cumplo con ese permiso previo a la exportación? ¿Sí? Pues esto está tipificado en el Código Fiscal y sería una operación de contrabando. Y una operación de contrabando por el 102 tiene una sanción de pena corporal. ¿Ok? Entonces, fíjate cómo algo que pareciera tan sencillo, que utilizamos todos los días, como lo puede ser un shampoo, un jabón, un limpiador, pues tiene un producto químico que está regulado. ¿Ok? Ya lo comentaba, la contaminación de la carga. ¿Cómo le hago para evitar que mi mercancía, que mi operación se vea afectada? Y por supuesto, una amenaza es el inadecuado análisis de riesgo que yo pudiera hacer de mis operaciones. ¿Cómo le hago, Jorge, para remediar, para mitigar, para disminuir los riesgos? Bueno, hagamos el tratamiento de los mismos. Podemos evitar los riesgos. Algo tan sencillo como prescindir de los servicios de una empresa transportista que te ocasiona demoras, que te ocasiona retrasos, que no llega a tiempo, que me para la línea de producción. Yo puedo reducir los riesgos a través de qué? Pues de el uso correcto de los beneficios que me establecen los tratados de libre comercio que haya firmado tu país, por ejemplo. Otra es compartir el riesgo. Yo comparto el riesgo con mi agente aduanal, yo comparto el riesgo con un almacén, yo comparto el riesgo con un transportista. La otra es aceptar el riesgo.
¿Cómo lo acepto? Bueno, un ejemplo puede ser a través de provisiones económicas. Yo debo de señalar en notas a los estados financieros que tengo un crédito para efectos de determinar y no pagar IVA, por ejemplo. Entonces, la propia ISO 31000 te recomienda cómo puedes darle tratamiento a diversas situaciones de riesgo. Y esto es a través de controles. ¿Controles qué? Pueden ser controles preventivos, detectivos o correctivos. Controles preventivos y detectivos es lo que yo te sugiero en lo que trabajemos. Aquellos que se dan antes de que se materialice una situación o durante que se está ejecutando un proceso, yo puedo implementar controles detectivos. No es muy recomendable llegar al control correctivo, pero bueno, se puede hacer, claro. Atiende el impacto frente a la materialización del riesgo. Es decir, después de que se presenta la situación, ya se materializó el riesgo, implemento un control correctivo. Aquí lo importante es que tengamos la medicina para atender la situación antes de que se presente la enfermedad. Si me permite parafrasearlo de esa forma. ¿Cómo se materializan esos controles? Bueno, si hablamos de documentos, podemos hablar de documentos que estén implementados, que estén en operación, ¿a través de qué? De manuales, de políticas, de procesos. Los controles se tienen que conocer, se tienen que aplicar y se tienen que evaluar. ¿A través de qué? Pues de auditorías, de conciliaciones, de checklists, de revisiones, de verificaciones de los procesos. Los controles se les tiene que otorgar mantenimiento. Es un proceso constante, se tienen que actualizar. Y para ello yo puedo implementar indicadores de desempeño, como pueden ser los KPIs o los KRIs para efectos de riesgos. Y finalmente los controles requieren un reporte de efectividad. Yo requiero evaluarlos, requiero estar viendo los resultados y por supuesto comunicarlo a las áreas responsables de esos riesgos, así como a la alta dirección y a la gobernanza de la empresa. Ya estamos casi por cerrar. En la metodología. Esta es la metodología, es un resumen muy sencillo, ¿sí? De cómo podemos llevar la ISO 31000 a mis operaciones de comercio exterior. Primero, el conocimiento de mi operación. ¿Cuál es mi visión? ¿Cuál es la visión? Y cómo mis actividades, mis objetivos estratégicos se enlazan con esa misión y esa visión de toda la empresa. Yo debo de visualizar mis operaciones de importación y exportación de mercancías como un proceso y que se pueden ver afectadas en un entorno interno y externo de la empresa. No solamente es mi trinchera de comercio exterior y aduanas, sino cómo me comunico con el almacén, con el área de transporte, con el área de finanzas, con el área de compras, con el área de producción, con el área de sistemas, etcétera. ¿Sí? Eso es considerar todo el entorno de la empresa. Ahora, hay que establecer, hay que tomar la decisión de establecer una política de gestión de riesgos para que se vaya socializando, para que la empresa vaya creciendo en una cultura de la gestión de riesgos. Para ello se requiere, por supuesto, un liderazgo que viene desde la alta dirección y que cae en cascada. Hay que establecer un marco normativo, procedimientos, políticas, hay que documentar esa gestión de riesgo, ¿sí? Y una de las partes más importantes es la identificación y la valoración de los riesgos, los análisis de las situaciones, del personal, de los departamentos, de los procesos estratégicos de la empresa, el personal crítico, las áreas de impacto, cuánto nos costaría parar la producción, cuánto nos costaría no poder importar mercancía, ahorita que es época prenavideña, cuánto nos costaría no poder exportar, no poder cerrar ese negocio. ¿Sí? Aquí donde identificamos esos riesgos que pueden afectar esos objetivos. Yo debo de identificar mis fuentes generadoras del riesgo. Oye, ya tengo una relación con un agente aduanal, pero no tengo contrato. Ahí está la fuente generadora del riesgo. ¿Sí? Que no exista un contrato que salvaguarde mi operación de comercio exterior. Yo debo de describir los riesgos, clasificar los riesgos. Ahorita te voy a compartir cómo podemos llevar a cabo esto. Finalmente, la valoración de los riesgos, el análisis. ¿Cuáles son mis posibles escenarios? Yo debo de priorizarlos, debo de monetizarlos. ¿Cuál es el costo-beneficio, sí,
de atender, mitigar ese riesgo o cuál es el impacto económico de ese riesgo, que no solamente puede ser económico, también puede ser reputacional, puede ser financiero, etc. La evaluación, el tratamiento de los riesgos, ya comentaba el tema de los controles y el monitoreo, la comunicación constante. Finalmente, como resumen, te comparto 7 pasos muy sencillitos. Primero, la identificación de riesgos de tus operaciones de importación y exportación de mercancías. Hay que hacer un inventario de todas las actividades críticas que tienen que ver o que pueden afectar tus operaciones de importación y exportación de mercancías, así como los agentes responsables. Una vez que identifique esos riesgos, yo hago un inventario, elaboro un inventario de riesgos, clasifico los posibles eventos, ¿sí? ¿En base a qué? A no conformidad, incumplimiento, que puede afectar la parte legal, la parte económica, etcétera. ¿Sí? Hay que identificar los riesgos de interdependencia o interacción entre diferentes riesgos, ¿sí? O entre diferentes áreas. Ya lo comentaba, los riesgos de contagio. Una operación de comercio exterior, una operación de importación y exportación de mercancías va a tener un efecto contable y fiscal. Simplemente el hecho de exportar, de, que se graba al 0% de IVA, significa ya un efecto contable y fiscal. Tú tienes el beneficio de que si exportas, facturas al 0% del IVA y el 0% del IVA es benéfico para las empresas. ¿Okay? En ese inventario de riesgo, pues voy a tener una base de datos y yo debo de empezar a identificar, ¿sí?, qué controles existen para ese tipo de situaciones o debo de empezar a desarrollarlos. Paso 3, evaluación y priorización. Aquí es considerar la probabilidad, ya empezamos con la fórmula, ¿sí?, de ocurrencia de un incidente, de una desviación que pueda afectar a la empresa. Y hay que considerar también el impacto. Si te fijas, son los 2 elementos, ¿sí?, que me dan como resultado el análisis de riesgo. Cuando hablamos de impacto, hablamos de la relevancia de esa situación, la afectación de que se materialice un riesgo en mis operaciones de importación y exportación de mercancías. Con esa base de datos, con esos elementos, con mi análisis de riesgo, empiezo ya a desarrollar una matriz de gestión de riesgos. ¿Sí? Paso 5, empiezo a monitorear esos riesgos. Se va fortaleciendo mi base de datos, es un ente vivo, es un ente constante, es un ente que respira, sí, que se alimenta, se debe alimentar todos los días. No es que yo haga análisis de riesgo una vez cada año, no. Sobre todo en comercio exterior, esto es constante, el análisis y la gestión de riesgos debe ser una actividad constante. ¿Sí? Yo debo de identificar aquellas actividades específicas y continuas, ¿sí?, de mis operaciones de comercio exterior. Y esto me va a permitir desarrollar una serie de alertas tempranas. ¿A través de qué? A través del monitoreo. Yo voy revisando, me voy anticipando, ¿sí? Y voy monitoreando cómo se va desarrollando una operación de importación o exportación. Algo muy importante es la recomendación de realizar ejercicios. ¿A qué me refiero? A ejercicios tabletop, ejercicios de mesa, ejercicios de escala real, donde tú evalúes, donde tú pruebes ese control que has implementado. ¿Cómo le hago para evitar que se contamine mi mercancía? Bueno, a través de determinado tipo de controles, de un checklist, de una revisión, de establecimiento de cámaras, pero hay que probar los controles. ¿Sí? ¿Para qué? Para llevarlos a un círculo de mejora continua. Esto es constante. Y hay que hacer un reporte de deficiencias, de inconformidades, de hallazgos. ¿Sí? Esto lo digo como auditor. Los hallazgos no son malos. Los hallazgos te ayudan a crecer, te ayudan a mejorarte, te dan una orientación de qué es lo que debes de hacer. En el paso 6 están los reportes. ¿Sí? Contar con información documental, confiable, veraz, oportuna y periódica que te ayuda a qué? A una mejor toma de decisiones. ¿Hacia dónde va enfocado esto? A mejorar mis operaciones de importación y exportación de mercancías. Y eso me lleva al último paso, que es el paso 7, medidas de mejora. ¿Sí? ¿Qué puedo yo incrementar? ¿Qué puedo cambiar? ¿Qué puedo eliminar? ¿Qué puedo mejorar? Eso es las medidas de mejora constante. Ese reporte de lecciones aprendidas que te he comentado, por lo menos en mi trabajo, en mis operaciones, ¿sí? En lo que nosotros hacemos,
nos es de mucha utilidad, ¿sí? Saber qué hicimos, qué decisiones se tomaron, cuánto nos costó, cuánto tiempo nos llevó, quiénes participaron, qué se hizo, sí, por qué se hizo, etcétera. ¿Sí? Como seres humanos tenemos una mente, sí, que se nos olvidan las cosas y no hay mejor memoria que lo escrita. ¿Ok? Entonces, estos son los 7 pasos que te comparto, ¿sí? Finalmente, algunas recomendaciones, ¿sí? La gestión de riesgos aduaneros fortalece tu capacidad para identificar, analizar y tratar los riesgos de tus operaciones de importación y exportación de mercancías. ¿A través de qué? A través de controles. Y lo más importante, te va a permitir reanudar tu operación. Aquí está el tema de resiliencia. Si tu operación de despacho se ve afectada. Esto en un menor tiempo y en un menor costo. Esto si se materializa una disrupción. La gestión de riesgos aduaneros también es una herramienta que te garantiza tener un mayor control antes, durante y después del despacho. ¿Para qué? Para fomentar la continuidad del negocio. Y finalmente, te va a permitir la gestión de riesgos, la mejora de los resultados, de tu relación con los clientes y aquellos proveedores críticos. Y esto se logra a través de la implementación de la gestión de riesgos aduaneros. ¿Sí? Como dice Abraham Lincoln, si pudiéramos saber primero en dónde estamos y a dónde nos dirigimos, podríamos juzgar mejor qué hacer y cómo hacer las cosas. ¿Sí? Mónica, esto ha sido todo de mi parte. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Estamos a sus órdenes. Perfecto, Jorge, muchísimas gracias por esta exposición tan interesante en la que pudimos conocer sobre la gestión de riesgos aduaneros basados, por supuesto, en la ISO 31001, en la ISO 31000. Fue muy clara tu presentación, pudimos ver, entre otras cosas, cuál es el proceso del despacho aduanero, por qué el área de comercio exterior y aduanas es un área de estratégica para las organizaciones. También comentaste un poco sobre esto del compliance aduanero y por supuesto esta parte final en la que desarrollaste la metodología que debemos tener en cuenta para llevar a cabo la gestión adecuada de este tipo de riesgos en las organizaciones. Muchísimas gracias. Vamos entonces a hacer un par de preguntas que nos han dejado los asistentes. Si quieres, dejas entonces por favor de compartir pantalla. Y por acá la primera pregunta que nos han dejado nos la hace Tatiana Santillán. Ella dice, para iniciar una exportación de fruta a Estados Unidos, ¿cuáles serían los factores principales que debería tomar en cuenta? Lo primero que se requiere en este caso, gracias Mónica, es identificar arancelariamente la mercancía. Es decir, en todo el mundo se maneja un código numérico para identificar la mercancía y esto me permite saber cuánto voy a pagar y qué permisos, qué regulaciones, qué restricciones debo de cumplir. Entonces, el primer paso es identificar cómo se clasifica arancelariamente esa mercancía. Otra, hay que revisar la página de la FDA para saber qué requisitos se necesitan para poder importar en ese país determinado tipo de producto comestible. ¿Sí? Estados Unidos tiene muchas regulaciones. Y finalmente, el tercer punto, hay que revisar si mi país cuenta con un tratado de libre comercio con ese país, que creo que en el caso que comentaba, sí. Entonces yo debo revisar qué beneficios, qué ventajas, qué requisitos y qué obligaciones me exige ese tratado para ese tipo de mercancía. ¿Ok? Perfecto, Jorge, muy claras estas recomendaciones que acabas de mencionar. La siguiente pregunta que nos dejaron nos la hizo Patricia Pajarito. Ella dice, ¿qué controles podríamos tener para contrabando, además de tener un programa de SagriLab, o sea, de un sistema de lavado para prevención de lavado de activos? ¿Hay algunos controles recomendados cuando la operación de importación se terceriza? Son dos preguntas. Bueno, primero para disminuir el riesgo de verme afectado por un tema de contrabando. Primero, conocer mi operación, como ya lo comentaba. Cada uno desde nuestra trinchera conocemos nuestras debilidades y oportunidades. Si hacemos un mapa DOFA, pues ahí podemos identificar las oportunidades, amenazas, debilidades, etcétera. Pero específicamente en la parte de contrabando, yo debo de conocer todos los pasos que lleva mi operación. Es decir,
Mi mercancía va en un contenedor, va en un transporte que alguien lleva a un punto de la aduana para que sea exportada o importada la mercancía. ¿Cuáles son todos esos pasos? Yo debo de conocer los tiempos, los momentos, quién manipula mi mercancía, dónde se detiene el contenedor, cuánto tiempo se debería detener. Hay desde utilización de herramientas como GPS, como herramientas de geolocalización y geoposicionamiento para darle seguimiento a la mercancía, cuánto tiempo se debería de detener, en qué lugar se debería detener. Eso hablamos del tema de transporte, pero otra es quién manipula mi mercancía, ¿sí? ¿Cuánto, en qué lugar la manipula? ¿Cuánto tiempo la manipula? ¿Por qué la manipula? Esos son los momentos que yo debo de considerar. Cuando se para tu mercancía, ¿por qué se para tu mercancía? ¿En dónde se para tu mercancía? Todo, entonces, es todo un seguimiento de todo el proceso. Otra es, podemos seguir las recomendaciones, Mónica, de lo que es CityPad, de lo que es operador económico autorizado, sin necesidad de ser una empresa certificada. Yo puedo seguir las recomendaciones, los lineamientos, más allá de la ISO 31000, puedo llevar a cabo, incorporar las recomendaciones de un programa CityPad, de un programa de operador económico autorizado que me disminuya los riesgos de que mi mercancía pueda ser contaminada. Por ejemplo, a través de la gestión de riesgos, del análisis de riesgo, yo puedo implementar cámaras, ¿sí? De control, cámaras de circuito cerrado en algunos procesos y puntos estratégicos de mi empresa. Yo he hecho algunas visitas donde revisamos la ubicación de las cámaras y vemos, por ejemplo, que hay cámaras que no te permiten ver la pared frontal del contenedor. No hay la suficiente luz, no hay la suficiente visibilidad para poder saber qué está pasando dentro del contenedor. Y eso es una recomendación que te hace, por ejemplo, CityPad y operador económico autorizado. Otra es el análisis de riesgo de mi personal. Por ejemplo, no solamente hablo de la contratación, hablo durante la estadía de esa persona y también cuando se va esa persona de mi empresa. Entonces, hay una serie de recomendaciones que yo puedo implementar sin necesidad de ser empresa OEA o CityPad para disminuir el riesgo de contrabando. Perfecto, Jorge, muy claras entonces esta respuesta. Por aquí tenemos dos preguntas más. Una nos dice, qué gestión y actividades debe desarrollar el oficial de cumplimiento de una organización referente al proceso aduanero? Ok, sí. Si hablamos de un oficial de cumplimiento, entiendo que es el responsable de todo lo que se obliga, de todo lo que opta por cumplir una empresa. ¿Sí? Entonces, él deberá de llevar una buena relación, una buena comunicación, un intercambio de información con los responsables del área de comercio, desde el punto de vista normativo. El área de comercio exterior en todo el mundo tiene una columna vertebral que es la parte normativa. Yo debo de conocer la legislación, por eso yo hablaba de lo grotesco, de lo complejo que es la operación de comercio exterior en todo el mundo, porque corre con una parte normativa, con una parte legal, de conocer leyes, de conocer obligaciones, y en ese conocimiento de ese marco normativo, pues está la posible materialización de un riesgo, como lo puede ser el caso, el ejemplo del contrabando. Entonces, la persona que es oficial de cumplimiento debe de conocer, ¿sí?, las obligaciones de la empresa en materia normativa derivadas de sus operaciones de comercio exterior principalmente. Y la otra, conocer el proceso interno, revisar los manuales, que haya una estructura, que haya una lógica, que haya una documentación de los procesos de importación y exportación de mercancías. De ahí comenzamos. Si hablamos desde un ambiente de COSO, ¿sí? Mi ambiente de control, lo primero que me pide son manuales, documentación, sí, procedimientos, políticas. Si la empresa no cuenta, primero, con un área de comercio exterior estructurada, un organigrama, ahí estamos mal. Segundo, el contar con políticas, con procedimientos, con procesos documentados, ¿sí?, de control, eso es muy importante para que la empresa tenga un orden. ¿Ok? Entonces es lo primero que debería revisar. Si la parte de documentación, la parte normativa y la parte de estructura del Departamento de Comercio Exterior. Listo, Jorge, y ya para terminar esta parte de las preguntas que nos dejaron para ti,
Por aquí nos dice un espectador, ¿quién es el responsable de la identificación y la gestión de los riesgos del proceso aduanero? La primera línea de defensa es el personal que integra ese departamento de comercio exterior. Entonces, los que conocen el área, los que saben a qué riesgos se enfrentan, oye, yo sé que no tengo contrato con un agente, oye, yo sé que si exporto esta mercancía, me la puede embargar la autoridad, oye, yo sé que esta mercancía son legumbres y no está correctamente lavada, me la pueden detener en la entrada de la aduana. Entonces, la primera línea de defensa es el propio personal de comercio exterior de aduanas. ¿Ok? Si hablamos de una segunda línea de defensa, pues puede haber un área de control interno y la tercera línea de defensa puede ser un área de auditoría interna. Pero los primeros que conocen los riesgos o que debieran de conocer los riesgos a los que se enfrentan son los propios integrantes del área de importación y exportación de mercancías. Perfecto, Jorge, muchas gracias entonces por las respuestas a estas preguntas que nos dejaron los asistentes y de nuevo agradecerte por haber estado hoy aquí para compartir tus conocimientos y experiencias de tanto valor sobre la gestión de riesgos aduaneros con la comunidad Pirani. Esperamos poderte tener en una próxima oportunidad en estos espacios de conocimiento. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias a todos y estamos a sus órdenes por si hay algún comentario o una duda más, con todo gusto. Claro que sí, Jorge, perfecto. Y antes de finalizar con nuestro webinar de hoy, voy a saludar y darle la bienvenida a mi compañero Jonathan Barbosa, quien es experto en gestión de riesgos y hoy nos va a estar mostrando cómo a través de nuestro sistema de gestión ORM en sus organizaciones también van a poder gestionar de manera fácil los riesgos asociados a los procesos de importación y exportación de mercancías. Hola Jonathan, ¿cómo estás? Bienvenido y adelante entonces con tu demostración de nuestro sistema ORM y cómo podemos utilizarlo para gestionar los riesgos aduaneros. Adelante. Bueno, claro que sí. Bueno, mucho gusto a todos. Hola, Mónica, buenos días. Hola, Entonces, Jonathan. listo, entonces voy a compartir mi pantalla. La idea es hacer pues, un pequeño recorrido sobre el aplicativo de Pirani, ¿cierto? Vamos a hacer un ejemplo práctico sobre cómo nosotros diligenciamos nuestros riesgos en los formularios del módulo de riesgo operativo. Para todos, este es nuestro software, ¿vale? Ya ahorita me imagino que en el chat de la sesión les van a compartir el link. Em, Nosotros contamos con una prueba gratuita, pueden registrarse con su correo y van a tener 15 días un ambiente pues completo para que puedan hacer la prueba del recorrido del software y si quieren hacer una prueba Jonathan, práctica. ahí te corrijo. Recuerda que ya Ajá, tenemos nuestro plan free y pueden hacer uso también. de nuestras funcionalidades. Ya no hay un límite de tiempo, pero sí, pues ahí pueden escoger uno de nuestros sistemas. Como lo mencioné ahorita al principio, tenemos ORM, que es el que Jonathan nos va a presentar en este momento, que es para riesgos operativos y como van a poder ver, aquí van a poder gestionar este tipo de riesgos aduaneros. También tenemos el sistema AML para riesgos LAB, el sistema ISMS para seguridad de la información y ciberseguridad y el sistema compliance, que es todo el tema de cumplimiento normativo. Entonces, por el chat, como bien lo dijo Jonathan, ya les voy a compartir el link para que puedan crear su cuenta y puedan hacer uso de este plan free que ahora tenemos para ustedes. Ahí, pues con la cuña, Jonathan, te dejo entonces para que puedas continuar con tu exposición. Dale, así es. Entonces, para nosotros saber en qué sistema de gestión vamos a trabajar o para revisar los diferentes sistemas de gestión que cuenta el aplicativo, aquí en la esquina superior izquierda, donde dice Pirani, damos clic en los botones y nos aparecen los módulos que hacen parte de los sistemas de gestión de Pirani. Tenemos el sistema de compliance, el de ORM, ISMS, seguridad de información y AML, ¿listo? Digamos que a lo largo de la charla al día de hoy se hablaron de diferentes sistemas de gestión, principalmente el operativo. También hablamos sobre el módulo de compliance para riesgos aduaneros. Y aquí es donde podemos cambiar a los diferentes tipos de módulos que tiene el aplicativo. Entonces nos vamos a parar en el de ORM y pues basado en la ISO 31000, aquí en el módulo de riesgos operativos tenemos la cadena de valor del riesgo y pues bueno, la organización del mismo. Iniciamos con el módulo de procesos, después pasamos al módulo de riesgos, causa, consecuencia, controles y eventos de riesgos operativos.
Entonces, para dar inicio, vamos a ingresar aquí al módulo de procesos a mano izquierda, donde nosotros vamos a ver todo el árbol de procesos que tiene mi organización, ¿vale? Nosotros acá podemos agregar el árbol desde macroproceso, proceso y subproceso. Para nosotros saber cuál es la identificación de nuestro proceso, aquí en la columna categoría nos indica si es un macro, un proceso o un subproceso. Cuando nos aparece el icono de la flecha, pues efectivamente si le damos clic, podemos ingresar a los siguientes niveles del árbol de procesos. ¿Listo? Para nosotros crear un proceso dentro del aplicativo, damos clic aquí en el botón de crear en la esquina superior derecha y aquí nosotros podemos poner el nombre, el tipo, si es estratégico misional de apoyo, la categoría, descripción, podemos adjuntar una evidencia y adicional a eso, Pirani nos permite la creación de campos personalizados para nosotros poner cualquier tipo de información que nos ayude a la identificación de nuestro proceso, ¿vale? Y personalizar los procesos a nuestra gestión, ¿listo? Por ejemplo, acá tenemos un proceso que creamos que se llama despacho aduanero. Aduanero, cuando nosotros damos clic en el proceso, vemos aquí el detalle, vemos un resumen de la información. Si damos clic en el botón de editar, vemos toda la conformación del proceso. Entonces tenemos el nombre, el tipo, es un tipo estratégico, categoría, descripción. Tenemos la persona que creó el proceso dentro del sistema. Tenemos unos campos, como les indicaba, personalizados, es decir, si ustedes me indican, por ejemplo, nosotros a nivel de proceso identificamos las áreas, identificamos las gerencias, podemos crear un campo que se llame gerencias y agregar esa lista y poner la correspondiente gerencia al proceso. Por ejemplo, manejamos un presupuesto para cada proceso. Entonces, podemos crear un campo tipo número, como es el ejemplo, y podemos poner esos valores para cada uno de nuestros procesos. ¿Listo? Estos campos son personalizados y los podemos hacer en cada uno de los módulos del módulo de riesgo operativo y ya lo vamos a ver más adelante. Adicional a esto, cuando nosotros creamos una entidad, con este caso un proceso, a mano izquierda nos van a aparecer los campos de asociaciones. En este caso, nosotros, ¿qué podemos asociar a un proceso? El riesgo y el grupo de responsables. Como acá nos damos cuenta, este ya tiene un riesgo asociado. Cuando nosotros asociamos los riesgos a los procesos, nos pregunta si este riesgo me puede afectar la continuidad del negocio. ¿Listo? Acá nosotros podemos marcar sí y no para identificar cuáles son esos riesgos que pueden afectar la continuidad de mi negocio. ¿Listo? Y con eso, pues este es el módulo de procesos, ¿vale? Vamos a pasar al de riesgos. Entonces, en el formulario de riesgos, nosotros vemos el código de nombre. Pirani es muy visual y por tanto aparece en colorimetría y la cualidad cuantitativa y cualitativa del riesgo. Entonces aquí nos aparece los riesgos que están en alto, moderado y extremo. Estos colores de dónde se definen, básicamente de nuestro mapa de calor, ¿listo? Y nuestro nivel de criticidad de riesgo. Estos parámetros también son parametrizables. Cuando nosotros creamos un riesgo, por ejemplo, acá tenemos un riesgo que se llama errores y procesos operativos en el intercambio de mercancías. Entonces, si yo le doy clic al riesgo, podemos ver el detalle o el resumen del mismo, podemos ver el nombre, podemos ver su calificación inherente y su calificación residual con los porcentajes cualitativos y cuantitativos. ¿Listo? Si yo le doy clic en editar, vamos a editar este riesgo y vamos a ver el formulario de creación de un riesgo. Pirani, ¿qué permite para crear un riesgo? Entonces tenemos el campo nombre, tenemos la calificación del riesgo. Entonces, la calificación del riesgo, recordemos que depende de nuestra metodología de cálculo del riesgo inherente. Pirani actualmente para el cálculo maneja dos opciones principales, tiene subdivisiones, pero principalmente tiene calificación directa o a criterio de expertos y maneja variables a través de reductores de subjetividad o variables. Por ejemplo, aquí para el impacto, si yo le clic en el impacto, entonces me aparecen las variables del impacto, dado que en este ejemplo está parametrizado por variables. Las variables a su vez tienen dos opciones, que se puede hacer un promedio de las variables o se puede tomar la calificación más alta. ¿Listo? Entonces, en este caso tenemos variables de prueba como financiero, legal, reputacional, procesos y continuidad de negocio. Nosotros lo que hacemos es cuando se parametriza la metodología, entonces nosotros vamos a poner estos rangos de muy bajo, bajo, moderado, mayor y crítico van directamente del mapa de calor. ¿Listo? Y esos porcentajes también dependen de nuestra metodología y tienen una descripción. Por ejemplo, en el financiero es crítico
cuando las pérdidas económicas superan cierta cantidad de tope de dinero. ¿Listo? Vamos calificando cada una de ellas y automáticamente el software a mano izquierda me va ubicando mi riesgo en el mapa de calor de manera inherente. A hacer una prueba, si yo modifico cualquiera de estos valores, vamos a ver cómo el riesgo se puede mover en el mapa de calor. Listo. Aquí modifiqué varias opciones y vemos cómo aquí el riesgo se desplazó de cuadrante al nivel del impacto. Y si yo hago el mismo ejercicio aquí en la frecuencia, por ejemplo, aquí la frecuencia está calificada de manera directa. Si yo modifico cualquiera de estas variables, podemos ver cómo el riesgo se me desplaza en el mapa de calor de manera inherente. ¿Listo? En el tema del nombre del riesgo, nosotros hemos agregado este botón que se llama sugerir riesgos. A lo largo de la charla se habló mucho de la inteligencia artificial y Pirani también está dando sus primeros pasos en la inclusión de de la inteligencia artificial para la creación de riesgos operativos. Bueno, en teoría, riesgos de todos los sistemas de gestión que manejamos. Cuando nosotros damos clic en sugerir riesgos, nosotros nos vamos a la tecnología de inteligencia artificial. Básicamente es muy parecido al chat GPT, donde nosotros inicialmente abarcamos de dos preguntas principales para poder hacer la sugerencia de los riesgos. Primero, la industria. Nosotros nos ubicamos en cualquiera de la lista que aquí Pirani otorga sobre los tipos de industrias. Por ejemplo, vamos a poner una industria, vamos a poner el sector financiero. Y en procesos tenemos procesos de mercadeo, comercial, servicio al cliente, tecnología. Entonces vamos a poner estas dos opciones en industria y proceso. Vamos a dar en la opción de sugerir. El aplicativo lo que hace es a través de esta industria y estos procesos, él va a buscar la reacción de los riesgos más comunes en estas industrias y en estos procesos. Como modo ejemplo, voy a leer el primero. Hay un riesgo de ciberseguridad, es un posible ataque informático que compromete información confidencial y causa pérdidas financieras. ¿Listo? Esta reacción de los riesgos está basado también bajo unos estándares que el aplicativo utiliza para la reacción de los riesgos, ¿vale? Y los lineamientos principales actualmente, como lo está definiendo Pirani, es bajo la industria y el proceso delegado de la industria. ¿Listo? Nosotros damos clic sobre el riesgo, automáticamente su reacción va a aparecer ya inmersa en el campo nombre. Y de ahí para adelante, pues ya es nosotros terminar de diligenciar nuestro riesgo. ¿Listo? Entonces, para volver al ejemplo, entonces tenemos el riesgo, tenemos la calificación de impacto y frecuencia, tenemos un campo de descripción, tenemos la misma pregunta. Nosotros en los riesgos podemos hacer la identificación de si este riesgo afecta nuestra continuidad de negocio o no. Tenemos el campo del creador, quien fue el que creó este riesgo. Tenemos el campo de adjuntar una evidencia, podemos cargar archivos, ya sea, por ejemplo, Word, Excel, imágenes. Y también de aquí para abajo podemos ver los campos personalizados que el aplicativo permite. Es decir, por ejemplo, cuantía por riesgo, eso es un campo que nosotros creamos para llevar un número. El campo modelo, tenemos campos de selección múltiple, como podemos darnos cuenta. Tenemos campos de selección única y tenemos campos tipo texto. ¿Listo? Entonces, nosotros podemos personalizar todos los formularios de Pirani. Necesariamente los campos no tienen que ser los mismos entre módulos. Podemos hacer campos exclusivos para procesos, campos exclusivos para riesgos. También entre sistemas de gestión los campos son exclusivos. Es decir, por ejemplo, a lo largo de la charla se hablaron de los riesgos de compliance o cumplimiento para los riesgos aduaneros. Si nosotros hacemos una personalización del formulario en el módulo de riesgos de compliance, no va a ser el mismo al módulo de riesgo operativo, ya que los módulos son independientes y su gestión se puede hacer de manera eh, independiente entre los módulos. ¿Listo? A mano izquierda, como en todos los módulos de Pirani, siempre vamos a encontrar los campos de asociaciones. Cuando yo estoy creando mi riesgo aquí desde el módulo de los riesgos, puedo directamente asociarlo a un proceso. Acá podemos ver que está asociado al proceso despacho aduanero. Si yo quiero agregar más procesos a mi riesgo, doy clic aquí en el botón de asociar. Me aparece toda mi lista inicialmente de macro procesos porque él maneja y siempre conserva el componente jerárquico. Entonces aquí inicialmente van a estar mis macro procesos. Si yo le clic en la flecha, voy a ingresar a los procesos de mi macro proceso. Y si estos procesos tienen subprocesos, me va a aparecer el icono de la flecha para poder seguir escalando en ese nivel jerárquico. ¿Listo?
Para asociar el proceso, simplemente damos clic aquí en el botón de asociar y automáticamente pues ya el riesgo está asociado a ese proceso. Para asociar la causa a consecuencia, es de la misma manera. Pirani, nosotros creamos una lista de causas. La lista de causas que ustedes tengan en su organización se cargan al aplicativo y se asocia a la información. Acá tenemos dos causas de ejemplo: incorrecta calificación y pago de multas y recargos. Si yo le clic en asociar, también me va a aparecer toda la lista de las causas que yo tengo cargada en mi aplicativo. Y para asociar, pues damos clic en el icono y ya automáticamente la causa queda asociada a mi riesgo. Ahora vamos al módulo de controles. Entonces, igualmente, recordemos que para el cálculo del riesgo residual es a través de la asociación de controles al riesgo. Cuando nosotros asociamos un riesgo un control al riesgo, el sistema nos va a preguntar cuál es el porcentaje de impacto, porcentaje de mitigación tanto para frecuencia como para impacto, ¿vale? Porque recordemos que el método de calificación del riesgo inherente se hace independientemente para impacto y se hace independientemente para frecuencia. Luego se hace el cruce de impacto por frecuencia y encontramos el nivel de riesgo residual. Entonces, cuando nosotros empezamos a agregar los controles, por ejemplo, yo le doy clic aquí en asociar, me aparece la lista de controles que yo tengo actualmente cargado en mi aplicativo. Y Piranha es muy visual, es muy gráfico. Entonces, cuando yo le doy clic en el icono de asociar, me aparece la lista de controles y me aparece de una vez su calificación cuantitativa y cualitativa. Por ejemplo, la solidez de este control, que se llama análisis de convivencia, tiene una solidez del 80,66% y según mi rango, que yo también lo parametrizo, el control es apropiado, ¿vale? Si yo asocio mi control a mi riesgo, él me va a preguntar cuál es el porcentaje de mitigación de impacto y cuál es el porcentaje de mitigación de frecuencia, ¿listo? Como yo pongo estos datos, es muy fácil. Doy clic aquí en la barrita y lo voy desplazando y hasta que obtengo mi porcentaje de impacto y frecuencia que yo quiero manejar para la mitigación de mi riesgo. ¿Listo? Y aquí ya es donde resurge el cálculo del riesgo residual. Ahora, nosotros también podemos hacer identificación de controles a las causas dentro del riesgo. Cuando nosotros tenemos un riesgo, ¿cierto? Tenemos una serie de causas y en las buenas prácticas, en metodologías de riesgos, tenemos controles que van directamente asociados a las causas de mi riesgo. Aquí anteriormente yo tengo tres causas asociadas a mi riesgo. Tengo dos controles asociados a mi riesgo. Si yo le aquí en asociar causas y consecuencias, yo puedo identificar dentro de mi riesgo este control a qué causa le está apuntando y cuál es directamente el que está mitigando, ¿vale? Puede ser causa o consecuencia. Esto lo hacemos a través de este botón que dice asociar causa a consecuencia dentro del control. Recordemos que estamos en el mismo formulario del riesgo operativo, ¿listo? Y aquí digamos que ya tenemos la relación directa entre proceso, riesgo, causa y control, y aquí es donde pues generamos nuestra matriz completa de riesgos. Ahora, si nosotros tenemos un evento reportado que va directamente asociado a mi riesgo, damos clic aquí en el botón de eventos, damos en asociar y me aparece todo el listado de eventos reportados en mi sistema de gestión y aquí simplemente pues yo asocio mi evento a mi riesgo, ¿vale? Y con eso pues ya tenemos todos los módulos pues que hacen parte de nuestra matriz de riesgos operativos. Si nosotros damos clic aquí en el módulo de causas, aquí nosotros podemos gestionar y crear nuestras causas y consecuencias que posteriormente vamos a agregar a nuestros riesgos. Tenemos el campo nombre, tipo, si es una causa-consecuencia. Tenemos la categoría directamente depende si es causa-consecuencia. Por ejemplo, si definimos que es una causa, la categoría es procesos, infraestructura, tecnología, factores externos o recursos humanos. Por ejemplo, si damos en consecuencias, ya cambia legal, económico, reputacional o operacional. ¿Listo? Cuando nosotros creamos nuestra causa, también automáticamente podemos asociarlo ya a los riesgos existentes en el aplicativo, podemos asociarlos a los controles y a los eventos. Ahora, ¿a qué controles yo puedo asociar mi causa y a qué eventos puedo asociar mi causa? A los eventos que estén relacionados en los riesgos. Por ejemplo, si yo asocio este riesgo
aquí en controles me va a aparecer que ese riesgo no tiene controles asociados. Es decir, que los campos vienen condicionados a la información que previamente ya está cargado en los módulos anteriores. Esto para hacer un control dentro del software, porque pues yo no puedo asociar una causa yo puedo asociar la causa a un riesgo y lo voy a asociar a un control que ni siquiera pertenece a ese riesgo, entonces no entra dentro de la lógica del aplicativo y eso pues causa conflictos en la generación de reportes, entonces los campos son condicionados. ¿Listo? Cuando ingresamos aquí al módulo de controles, vemos la lista de todos nuestros controles cargados, vemos también su calificación cuantitativa y cualitativa. Adicional a eso, si vamos en el fórmula de creación, entonces vemos el nombre, tenemos la variable de calificación de solidez de mi control, tenemos un campo de descripción y un campo de adjuntar evidencia. Al igual que en todos los otros módulos del aplicativo, podemos crear campos personalizados. ¿Qué cuántos campos podemos personalizar? No hay límite. Es todos los que tu metodología utilice para hacer pues la identificación de ya sea el riesgo, del proceso, del control. Y aquí en el método de calificación del control también es parametrizable. Actualmente, como está el ejemplo de este aplicativo, maneja solamente variables de diseño. Pirani maneja diseño y ejecución. Podemos modificar el porcentaje de peso de diseño y ejecución. Actualmente estamos manejando 100% el diseño, entonces no aparecen variables de ejecución, pero eso se puede parametrizar en el aplicativo. Variables de calificación, bueno, estas son unas que están de ejemplo, que lo utilizan casi que la gran mayoría de organizaciones como naturaleza del control, si está documentado, si tiene una evidencia, si se ha materializado. Pueden tener preguntas también de la ejecución, si se ejecuta frecuentemente, tipos de ejecución. Entonces, nosotros completamos toda la calificación del control y con eso pues tenemos nuestro porcentaje de solidez. ¿Listo? Al igual que en todos los otros módulos del software, a mano izquierda tenemos la columna de asociaciones. Cuando yo voy creando mi control, automáticamente lo puedo asociar de una vez a mis riesgos pues ya existentes en el aplicativo. Si yo le doy clic aquí en el botón de asociar, me va a aparecer la misma pregunta del porcentaje, impacto y frecuencia. Es decir, que Pirani tiene propiedades conmutativas. ¿Qué significa que sea conmutativo? Que pues en el orden de los factores en que tú quieras manejar las asociaciones, no afecta el resultado. Tú puedes asociar desde el riesgo, asociar controles, y desde controles asociar el riesgo, y pues se maneja la integralidad de la información, ¿listo? Se conserva de la misma manera. Acá ponemos el porcentaje de impacto y frecuencia, y con eso pues ya surge el riesgo residual. Podemos asociar las causas y consecuencias al control que estoy creando, pero estas causas y consecuencias aquí, por ejemplo, ¿por qué no me deja asociar ninguna causa o consecuencia? Porque esas causas dependen de las causas que estén asociadas a mi riesgo. ¿Listo? Por ejemplo, si yo voy a asociar este riesgo que se llama errores y reprocesos e intercambio de mercancías en causas, tengo que eliminar este, me va a aparecer solamente las causas asociadas al riesgo. Y aquí en responsables, pues nosotros podemos asociar responsable un grupo de personas. Nosotros en Pirani podemos crear grupos de personas que van a ser responsables de nuestros riesgos, nuestros procesos y nuestros controles. ¿Listo? Con esto, pues tenemos lo que es la parte del sistema de gestión y de la matriz de riesgos operativos, donde podemos agregar pues todos nuestros riesgos, en este caso aduaneros, ¿listo? Los siguientes módulos ya son pues de módulos de acciones, módulos de mejora continua, módulos de gestión. Tenemos el de módulo de eventos, donde en el aplicativo podemos reportar todos los eventos de riesgo operacional, lo podemos agregar en el software y hacerle gestión a los mismos. Contamos con módulo de planes de acción y acciones, pues para hacer todo el tema de mejora continua. Igual nuestra metodología también depende cómo nosotros gestionamos nuestros riesgos a través de planes de acción. Tenemos el módulo de reportes donde podemos descargar pues todo el tema de nuestra matriz de riesgos si es necesario, todos los riesgos asociados al proceso. Si nosotros tenemos campos en cada uno de nuestros riesgos, procesos o controles y queremos sacar un reporte de todos los riesgos, por ejemplo, que sean del proceso o el campo misional, entonces podemos generar ese tipo de reportes personalizados. Manejamos un módulo de indicadores y al final tenemos un módulo de evaluaciones. Este módulo de evaluaciones, donde nosotros reevaluamos
eso lo estaban comentando también en la charla, nosotros tenemos que hacer un proceso de mejora continua y hacemos procesos de evaluación tanto a nuestros riesgos como a nuestros controles. Pirani tiene un módulo de evaluaciones enfocados a estos dos módulos, donde dependiendo de nuestro sistema de calificación, es decir, nuestra metodología de cálculo de riesgo inherente y también nuestra metodología de cálculo de la solidez del control, entonces nosotros creamos evaluaciones para que las personas o ciertos responsables respondan esas evaluaciones que nosotros generamos a la información y automáticamente el riesgo se puede recalificar dependiendo de cómo la persona conteste esta evaluación. Por ejemplo, yo creo una evaluación para que Mónica me la conteste sobre el riesgo uno. Entonces, en el riesgo uno, a ella le va a aparecer todas las variables de calificación del riesgo. Entonces, ella contesta toda, o sea, recalifica el riesgo nuevamente y lo manda a aprobación. Entonces, yo como evaluador tengo tres opciones. Yo lo puedo aprobar, devolver o rechazar la evaluación. Cuando yo la apruebo, entonces automáticamente el riesgo se le califica a la calificación que Mónica diligenció en su momento. Si yo le devuelvo, igual todo el campo, todo el módulo de evaluaciones maneja un campo de comentarios, entonces si yo le devuelvo la evaluación, le dejo el comentario de por qué no estoy de acuerdo con su calificación, quizás ella no tuvo en cuenta el cambio de la normativa, que la circular ya no tiene en cuenta estos campos, entonces ella vuelve y reevalúa la evaluación y me la envía nuevamente. Entonces yo ya puedo o aprobarla o simplemente ya descarto la evaluación, yo puedo rechazarla, queda como en un historial, pero el riesgo o el control permanecen en su calificación intactos, ¿listo? Y con eso pues tenemos el módulo de mejora continua. Y esto es todo lo que hace parte del módulo de riesgos operativos. Igual están invitadísimos a que creen su ambiente, hagan sus propias pruebas y bueno, nos cuenten su experiencia. Jonathan, muchísimas gracias entonces por esta presentación que nos acabas de hacer sobre nuestro sistema ORM para la gestión de riesgos operativos, que como les comentábamos al inicio, sirve también para todo lo que es gestión de riesgos aduaneros. Incluso Jonathan pues, nos mostró un ejemplo. La idea entonces es invitarlos a que puedan crear su cuenta en nuestro plan free, que aprovechen las funcionalidades que les ofrecemos y comiencen a gestionar los riesgos de sus empresas de una manera mucho más simple y eficientes. Invitados a que lo hagan por el chat, les compartí el enlace. Y de esta manera entonces terminamos nuestro webinar de hoy. Muchas gracias Jonathan por haberme acompañado y a todos ustedes nuevamente gracias por haber estado hoy aquí con nosotros.